bienvenidos al canal de YouTube de Editorial Mat. Yo soy Patricia Israel, funcionaria de justicia y autora del blog de patriciaisrael.com. En este nuevo vídeo sobre oposiciones os voy a contar un poquito más sobre las oposiciones de cada uno de los ministerios. Son oposiciones que en principio no son demasiado conocidas, pero precisamente por eso es una gran ventaja de cara a otras oposiciones que son mucho más conocidas y que por tanto tienen más aspirantes. Fijaros que estas oposiciones tienen una serie de ventajas, como que por ejemplo solamente en 2019 se convocaron 1.368 plazas, lo cual es bastante significativo. Y además tienen distintos niveles de estudio y son de diferentes materias. Así que estaros muy atentos a este vídeo porque os voy a contar un poquito más sobre estas plazas. Además de los requisitos de acceso de los que ya hemos hablado, os voy a contar un poquito más sobre los temarios de cada una de estas oposiciones. Cada uno de estos grupos profesionales tienen una parte común, es decir, un temario común que comparten todas, y luego hay un temario específico. Como os podéis imaginar, al ser puestos tan distintos y de ministerios totalmente diferentes, la variedad de temarios es bastante amplia, sobre todo en la parte específica. Sin embargo, os voy a dar algunas pinceladas. De la parte común tenemos desde los 19 temas a los 5 de oficial, pasando por materias como organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, la Constitución Española, Gobierno y Administración, régimen jurídico del personal al servicio de las administraciones públicas, prevención de riesgos laborales, políticas de igualdad de género. Esto es un poco un ejemplo de los contenidos que os podéis encontrar en esta parte común. En cuanto a la parte específica de cada uno de los puestos, pues van desde los 45 temas del grupo profesional 1 de alguno de estos puestos a los 6 de puestos de ayudantes. Pues estas oposiciones se pueden clasificar en diferentes grupos profesionales. Estos grupos profesionales son 5 y van a depender del título de acceso que nos pidan como requisito para poder presentarnos a estas plazas. Además, os voy a poner cada uno un ejemplo distinto de plazas reales que se han convocado en la última convocatoria para que lo tengáis un poquito más claro. Comenzamos con el grupo profesional 1. Para acceder a las plazas que pertenezcan al grupo profesional 1 es necesario el título de doctor, de licenciado, de ingeniero, de arquitecto o un título de grado o equivalente, por supuesto. Para que veáis un ejemplo de estas plazas, en la última convocatoria se convocaron 14 plazas en el Ministerio del Interior de técnico superior de actividades técnicas y profesionales, y estas plazas pertenecen al grupo profesional 1. El grupo profesional 2. Para acceder a estas plazas se requiere el título de diplomado, de ingeniero o de arquitecto técnico. Un ejemplo de estas plazas es en la última convocatoria se convocaron 6 plazas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de titulado en medio de actividades técnicas y profesionales. El grupo profesional 3. Para ello, los requisitos de acceso son bachillerato, FP de técnico superior, técnico especialista o equivalente. Un ejemplo de convocatorias anteriores son 11 plazas por el Ministerio de Sanidad, Consumo, Bienestar Social y sus órganos autónomos, y se convocaron de estas 11 plazas es correspondiente al técnico superior en actividades específicas y profesionales. Pasamos al grupo profesional 4. Para acceder a este tipo de plazas se requiere una titulación en grado en educación secundaria, en educación general básica o una formación profesional de técnico o técnico auxiliar. Un ejemplo de este grupo profesional 4 son 14 plazas que se convocaron por el Ministerio para la Transición Ecológica y sus organismos autónomos, y se convocaron 14 plazas para oficial de actividades técnicas y profesionales. Como veis, son
puestos de trabajo bastante variados y de materias muy diferentes. Pasamos al grupo profesional 5, el último de ellos. Para ellos se exige el título de educación primaria, un certificado de escolaridad o la acreditación de los años de las calificaciones obtenidas en la ESO. De este grupo profesional 5 se convocaron 5 plazas por parte del Ministerio de Educación de ayudante de gestión y servicios comunes. Como veis, hay muchísima variedad, no importa qué requisitos cumpláis porque hay distintos niveles de titulación y yo creo que prácticamente todo el mundo y todos los opositores que estéis interesados en estas plazas, en cada uno de los ministerios vais a tener oportunidades. ¿En qué consisten los exámenes en general de este tipo de oposiciones a las diferentes plazas de los ministerios? Pues bien, los exámenes van desde las 40 a las 110 preguntas. En los grupos profesionales 1 y 2 hay un total de 3 ejercicios. Uno de ellos siempre va a ser de desarrollo y otro será un caso práctico. En cuanto a los grupos profesionales 3, 4 y 5, habrá un cuestionario tipo test. ¿Sobre qué irá este cuestionario tipo test? Pues habrá una parte del temario común, de la que ya hemos hablado, y otra del temario específico. El número de preguntas varía muchísimo en función del grupo profesional. En cuanto a la fase de méritos, hemos pasado ya los exámenes porque estas oposiciones son concurso-oposición y una vez que hemos pasado estos exámenes vamos a tener que sumar puntos de méritos. ¿Qué es lo que nos van a valorar? Pues la variedad, una vez más, es muy amplia porque va a depender del grupo profesional y del puesto específico que pidan en ese ministerio. Nos van a valorar, por ejemplo, cursos relacionados con el puesto de trabajo, carnet, doctorados, másteres, experiencia profesional en un puesto similar, etcétera, etcétera. Esto abarca muchísimos ámbitos, digamos, en los que nos van a poder dar puntos por méritos y que nos van a ser esenciales para poder optar a una de estas plazas, porque repito, estas oposiciones son concurso-oposición. Pues sin más, ya os he dado algunos de los rasgos comunes y característicos de estas plazas que convocan cada año cada uno de los ministerios. Espero que os haya sido útil este vídeo. Os invito como siempre a dejarnos por aquí abajo algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia que queráis. Por supuesto, si os ha gustado el vídeo, nos hace mucha ilusión que le pongáis un like a este vídeo y que os suscribáis al canal de YouTube de Editorial Mar porque muy pronto tendremos vídeos sobre otras oposiciones. Yo me despido de vosotros, hasta el próximo vídeo.